Gracias, Gise. Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador de la SAOTA por confiarme esta conferencia. Bien, en primer lugar, recordarles a todos, somos especialistas en nutrición, pero recordemos lo que es el sabor, nada más ni nada menos que una percepción que está integrada por 3 sistemas anatómicamente bien separados, que son el gusto, el olfato y la irritación quimiosensorial. El sabor preferido parece que entre los humanos es el dulce y el umami también, ahora vamos a hablar en un ratito sobre ellos. ¿Y cómo lo detectamos? A través de receptores gustativos, por supuesto, que tenemos en la lengua, en las papilas gustativas, en el paladar y curiosamente se han descubierto también en nuestro intestino. O sea que nuestro intestino delgado posee receptores para el sabor dulce. Una vez que estas vías son activadas, llegan al cerebro a través de las neuronas y el cerebro interpreta tanto el gusto, el olfato y la irritación quimiosensorial como una sola percepción. Lo mismo recibimos estímulos desde lo que es oler un alimento, que también se integra con el gusto y constituyen el sabor. Quizás se le da poco valor a lo que es el sentido del olfato, pero por ejemplo personas que han perdido este sentido con un accidente o con una mala praxis de rinoplastía, dejan de sentir el sabor de los alimentos, justamente por haber perdido la capacidad olfatoria. Con respecto al sabor, nosotros tenemos una impresión sensorial que es unitaria, es decir, que cuando tomamos una gaseosa, por ejemplo, no percibimos por un lado el dulzor, por el otro lado cómo impactan las burbujas y por otro lado el sabor frutado, sino que el cerebro se ocupa de unificar todo eso y hacer una sola percepción. Hasta hace poco creíamos que los receptores gustativos estaban distribuidos en determinadas zonas de acuerdo a cada sabor. Parece que distintas regiones de la lengua tienen distintas sensibilidades, pero todas las áreas en realidad pueden detectar todos los tipos de gustos. Es decir, que las papilas gustativas están repartidas por toda la lengua. Los estímulos visuales, entonces, o auditivos, por supuesto que no contribuyen al sabor, pero sí, obviamente, en el seguir comiendo, en la identificación con los alimentos, en la elección y en el aprecio que tenemos por cada uno de ellos. Y en este sentido, quería introducirme en este tema, es qué valor nosotros le damos al sabor. O sea, ¿es tan importante la percepción del sabor? Generalmente, culturalmente diríamos, que el sentido de la vista y de la audición son los que mayormente consideramos como importantes, porque perderlos sería terrible. Sin embargo, consideramos al gusto y al olfato como sentidos secundarios, porque si bien perderlos sería desagradable, no sería tan importante. Pero hete aquí que cuando nosotros vemos personas que han recibido radiaciones por cáncer de cabeza o cuello y pierden el sentido del gusto, vemos cómo la nutrición se ve realmente comprometida. Todos los comportamientos que median en la elección de los alimentos y de la ingesta están entre los más importantes, al menos en términos de problemas de la salud. ¿Cómo no vamos a considerar al sabor como un gusto uno de los más importantes? Los sentidos químicos del sabor tienen un rol primordial en las enfermedades a las cuales nosotros nos dedicamos, que son las crónicas no transmisibles, la hipertensión, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2 y el cáncer, todos ligados al comer. Por supuesto que todas estas enfermedades están fuertemente afectadas por la elección que hacemos de los alimentos, o más bien comestibles, determinado por lo mucho que nos gusta o disgusta el sabor de una comida, que era algo que la doctora Giraudo mencionaba esta mañana. Por muchos años la ciencia se preguntaba sobre la naturaleza de los receptores gustativos y cada vez sabemos más sobre ellos. Por ejemplo, sabemos que hay un receptor que específicamente va a detectar al sabor picante de los chiles, de los ajíes picantes. Lo que detecta en realidad es a la capsaicina, que es esta sustancia de extremado sabor picante, y es el receptor TRPV1, que cuando es estimulado por capsaicina,
se produce la entrada de calcio al interior de la célula, con lo cual se polariza la membrana y sale la señal a través del neurotransmisor para llegar al cerebro, todo vía neuronas sensitivas. ¿Y el cerebro qué hace? Lo interpreta como dolor. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. El cerebro lo interpreta como dolor, porque estos receptores también detectan calor. Entonces, lo que vamos a sentir cuando comemos la capsaicina es dolor y picor y quemazón. Se activan estos receptores que son térmicos. El cerebro lo interpreta así y activa, ¿qué cree el cerebro? Que afuera está demasiado caliente. Entonces, desencadena mecanismos para la refrigeración. Eso es todo lo que nos pasa cuando comemos capsaicina. En el otro extremo tenemos un receptor que detecta sabores fríos, como por ejemplo lo que ocurre con el mentol o el eucaliptus. Es el TRPM8 que hace exactamente lo contrario. Cuando es estimulado, interpreta que afuera está demasiado helado o frío y desencadena mecanismos para el calentamiento del organismo, por ejemplo haciendo vasoconstricción, todo para que no perdamos calor. Quiero mencionarles este receptor también, de lo cual sabemos poco, que es el TRPA1, que en realidad está asociado a sabores fríos pero dolorosos, como por ejemplo el ajo o el aceite de mostaza o el wasabi, que ahora está de moda con el sushi. Este es el receptor que lo detecta. Genera lo mismo. Cuando hablamos de que estos receptores térmicos en realidad lo que producen es una sensación de frío o que interpretan el frío, nos preguntamos por qué es tan importante que detectemos el frío. La naturaleza por algo nos puso esos receptores. Cuando nosotros calentamos los alimentos, ¿qué ocurre con el sabor y aroma? Aumentan, a la vez que disminuye el trabajo digestivo. Si los refrigeramos, disminuye el sabor y aroma de los alimentos. Entonces tiene que ser por algo más que el solo gusto de un alimento que tengamos este tipo de receptores. En el año pasado se planteó una hipótesis interesante sobre por qué estamos preparados para detectar el frío. Hay estudios tanto en ratones como en humanos que sugieren que la frialdad en realidad es un plus evolutivo. Cuando a las ratas se les provoca sed, se les quita el agua, ellas cuando se les activa el mecanismo de la sed, lo que hacen es lamer metales fríos. Esto es como que les satisface la sed y cuando se les vuelve a ofrecer bebida, toda la que quisieran, ellas siguen lamiendo el metal frío. Y si lo siguen haciendo es porque eso les produjo un placer y se activó todo el circuito del placer cerebral y la recompensa. Cuando en humanos se entrevista a ver qué sienten, qué sensación perciben cuando toman una bebida helada en verano, ellos manifiestan que los reviven y los despiertan. Esas fueron las respuestas con mayor frecuencia referida. Estos dos sentimientos en realidad lo que promueven son comportamientos de supervivencia en un ambiente caliente. Entonces, cuando decimos que una bebida fría en verano es refrescante, en realidad no es refrescante porque esa bebida fría va a ir a activar al TRPM8 que en realidad termina produciendo mecanismos de calentamiento. Una bebida fría no nos enfría, pero promueve comportamientos de supervivencia en un ambiente adverso. Entonces, lo que podemos decir es que son útiles en lugar de refrescantes. En la era del hielo, si un hombre de esa época, un Homo sapiens, lo único que tenía disponible era agua fría, o más que fría, helada, más bien que tuviese ganas de beberla. Y eso parece que en algún momento nos protegió sobre la deshidratación. En realidad el cerebro siempre nos va a ayudar a reunir todo lo que necesitamos y nos va a engañar para hacerlo, colocando placer en ello sin sabernos porque en realidad lo estamos consumiendo, ¿no? En este caso lo frío tiene que ver con la supervivencia. Y en este sentido,
es el peligro del mentol en los cigarrillos. ¿Por qué? Porque el mismo receptor que se activaba antes con los fríos se activa con el mentol. Produce esta sensación de que revive y son comportamientos para la supervivencia. Al mentol inconscientemente lo interpretamos como frío y lo frío tenemos arraigado en nuestro cerebro que nos va a salvar la vida como un instinto de supervivencia. Se vio que las personas que fuman cigarrillos mentolados son más adictos que los que fuman cigarrillos tradicionales, justamente por esta dependencia que crea el mentol por la sensación que nos provoca. Ya en el 2001 la FDA advirtió sobre esto y hay varios países que en realidad ya han desterrado los cigarrillos mentolados de su población, no así todos, ¿no? El 40% de los adultos en Estados Unidos, de los tabaquistas, utiliza cigarrillos mentolados y el 30% de los adolescentes. Recordemos que al menos en Estados Unidos, 167 niños prueban su primer cigarrillo a cada hora. Pero ¿qué nos compete a nosotros? El mentol no solo está en los cigarrillos, todos sabemos que está colocado en un montón de golosinas. Hay un personaje de La Hora de Aventura que se llama Mentita, que también está colocado ahí. Lo mismo, seguimos interpretando al mentol como frío y nos gatilla ese recuerdo que tenemos que era para la supervivencia. Se activa el circuito del placer y la recompensa. En este sentido, me gustaría detenerme en el sabor dulce. Mucho se ha indagado sobre la forma de este receptor. Hoy estamos seguros de que es un dímero transmembrana que está compuesto por T1R2 y T1R3 y que los endulzantes los van a activar, pero de manera distinta. Endulzantes me refiero a todo lo que tenga sabor dulce, tenga o no valor calórico. Se van a unir, de acuerdo a qué sustrato sea, a distintos tipos de receptor e inclusive dentro del mismo receptor se van a unir a distintos dominios, de acuerdo a cuál sea el endulzante. También van a activar en forma diferente las vías de transducción y cuando en realidad tenemos altas concentraciones de los edulcorantes no calóricos, se van a activar sensores para el sabor amargo, T2R43 para sacarina y T2R44 para acesulfame K, y parece que TRPV1, otra vez el mismo receptor implicado, sería el responsable de la respuesta aversiva de cuando colocamos un exceso de estos edulcorantes, que percibimos inmediatamente su sabor amargo, ¿no? Bien, por ejemplo, los endulzantes sacáridos, o sea, los que son carbohidratos, van a estimular mayoritariamente a los dos, a T1R3 y T1R2, mientras que el aspartame y el neotame se van a ligar a T1R2 únicamente. La glucosa se puede ligar a los dos, pero tiene mayor afinidad para T1R2. Y el ciclamato se ligaría solo a T1R3. Fíjense que cada uno actúa en zonas distintas, por lo tanto las señales que se van a producir son todas desiguales. La transducción también es distinta. Cuando tenemos endulzantes que son carbohidratos, estimulan a la vía de la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico, lo que termina abriendo los canales de calcio para que ingresen al interior de la célula y se liberen los neurotransmisores. En cambio, por ejemplo, lo que ocurre con aspartame, neotame o ciclamato es que activan la vía de la fosfolipasa y a través del inositol trifosfato liberan calcio, pero del que estaba reservado en el retículo endoplásmico. Siempre que hay calcio dentro de la célula aumenta la concentración de cargas positivas, se repolariza la membrana y de ahí sale la señal que va a llegar al cerebro. Ahora, ¿cómo es posible que un sabor dulce sin calorías contribuya al aumento de obesidad? Hay muchas investigaciones que marcan esta línea, muchas hipótesis, muchas posibles explicaciones. Lo que se vio en concreto es que los adultos que consumen bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales tenían un índice de masa corporal más alto. Este trabajo tomó datos del estudio del corazón de San Antonio con un N de 5.000 personas entre estadounidenses y mexicanos, y ellos investigaron tanto las gaseosas light como el té y el café con agregado de edulcorantes. Además, los que consumían más bebidas con edulcorantes artificiales, por supuesto, ganaban más peso.
En niños también hay trabajos y lo que se vio es que por cada porción diaria de gaseosa light, el IMC aumentaba en 0,16 kilogramos por metros cuadrados, asociándose a un consumo de gaseosas light con ganancia de peso. La ingesta de los edulcorantes también aumentó en niños y adolescentes, a la par que disminuyó el consumo de leche en un 38%. Es como que lo utilizan como reemplazo. Siguiendo un poco con el tema, es muy largo todo lo de edulcorantes y ganancia de peso, pero simplemente se los quise resumir. Aspartame fue asociado con mayor ingesta energética total, sugiriendo, hay una fuerte hipótesis que dice que lo que ocurre es una sobrecompensación por reducción de kilocalorías. Ahora lo vamos a explicar detenidamente, pero los endulzantes naturales y artificiales, los dos, recuerden que activan distintas ramas gustativas. Aspartame incrementa la sensación de hambre y parece ser que radica en el desacoplamiento que existe entre el aportar un sabor dulce pero con nulo aporte energético. Parece que queremos sobrecompensar eso, o sea, compensarlo y lo hacemos sobrealimentándonos y consiguiendo un balance energético positivo. Además, esta carencia de la contribución calórica eliminaría el componente posabsortivo o ingestivo. Todos sabemos que se liberan hormonas que nos van a producir saciedad. Parece que con la ingesta de estos edulcorantes dulces pero sin calorías, esto no se produce. O sea que falta, luego de su ingesta, una completa señal de recompensa hacia el cerebro, y esta carencia de satisfacción completa puede ser por falla en activar el componente posingestivo. Esta reducción en la respuesta de recompensa puede contribuir al desarrollo de obesidad. No hay evidencia de que el consumo de edulcorantes artificiales ayude a la pérdida de peso, por el contrario, por el tipo de receptores que activa, hay una mayor absorción de los carbohidratos de la dieta, y parece ser que las kilocalorías que nos ahorramos por el agregado de edulcorantes no nutritivos, en realidad son reemplazadas ingiriendo kilocalorías en forma de grasa. Esto es lo que han mostrado estos estudios. En este sentido, cabría preguntarnos si tiene sentido seguir pensando o seguir creando edulcorantes que nos proveen un sabor dulce con nulo aporte energético. Finn, el humano, y Jake, el perrito, están muy contentos en su dulce reino, que está lleno de carbohidratos y que, por supuesto, nuestros niños van a exigir lo mismo en la mesa. Se los ve muy felices en un dulce reino. Ahora, nosotros como adultos, imaginarnos un mundo sin sabor dulce sería prácticamente inimaginable. Ahora bien, quisimos dejar este mundo dulce sin un valor calórico, pero parece que por ahora nos va mal, o sin su aporte calórico. Todos sabemos de la hiperdisponibilidad de los azúcares refinados, ¿no? La abundancia, etcétera, etcétera. Pero si esta hiperdisponibilidad la combinamos con mensajes que nos van entrando consciente e inconscientemente en nuestro cerebro, que se asocian a estados de alegría, como por ejemplo 8 gramos de felicidad para disfrutar cada día, porque la vida es como te la tomás, o sea, dulce. Las estadísticas han confirmado que 100 de cada 10 personas les fascinan las cosas dulces, 279 de cada 10 canciones de salsa mencionan la palabra azúcar en sus estrofas, alegría, la dulzura puede cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Son todos refuerzos positivos que hacemos en nuestro cerebro. Y estos receptores del sabor dulce no solo se quedaron en la cavidad oral, sino que parece que también los tenemos en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Hay receptores para el sabor dulce en nuestro intestino delgado, lo cual podríamos considerar como en realidad un superórgano, en vez de cortarlo en fragmentos. Los receptores para el sabor dulce que tenemos en la cavidad oral reconocen y discriminan conscientemente a los nutrientes, pero los que están en el intestino responden produciendo señales hormonales locales o envían señales a través del nervio vago al cerebro para que sea el cerebro quien reconozca al nutriente y lo pueda utilizar después. T1R2 y T1R3 entonces se expresan en células endócrinas del tubo gastrointestinal, específicamente
en intestino delgado, y esto contribuye a que estos receptores en realidad están hechos para detectar glucosa. Cuando detectan la glucosa se liberan hormonas de la saciedad como el GLP-1, el glucagon lipeptide-1. Con esto se estimula la expresión de los transportadores de glucosa y se mantiene la homeostasis de la misma. Resulta ser que hay trabajos contundentes hechos en Australia donde a los voluntarios les han directamente infundido glucosa en los intestinos y a través de biopsias vieron cómo se producía la absorción, comprobaron que en diabéticos tipo 2 este receptor está alterado y absorbe más rápido la glucosa y en mayor cantidad. Lo que ocurre con los edulcorantes es que se saltean toda esta vía de la liberación de hormonas de la saciedad, por ejemplo. Entonces ahí estaría una de las hipótesis fuertes. El intestino y sus receptores entonces juegan un rol importante en la regulación calórica del apetito, la secreción pancreática de insulina, la digestión y el metabolismo. Pensemos a la diabetes tipo 2 no solo en el páncreas, sino que veamos la importancia que ahora tiene el intestino y un funcionamiento correcto de estos receptores que están preparados para glucosa podrían ser la diferencia entre estar obeso y delgado, tener diabetes tipo 2 o estar sano, y es una posible explicación de por qué los edulcorantes no ayudan a la pérdida de peso. Otros de los gustos a los que estamos preparados naturalmente para percibir es el umami, es el sabor en realidad que percibimos del glutamato monosódico, quizás no es tan común en la cultura occidental, sí en la oriental. En realidad es un receptor que naturalmente venimos preparados con él para poder detectar aminoácidos o proteínas en los alimentos. Curiosamente, ese murciélago que está ahí es vegetariano estricto, es frugívoro en realidad, y todos los murciélagos de este tipo tienen mutado este receptor umami, en realidad porque no hacía falta que ingiera proteínas. Con respecto a lo dulce, todos los felinos que son carnívoros estrictos también tienen mutado T1R2, con lo cual ellos no necesitan consumir carbohidratos, por eso tienen mutado este receptor de sabor dulce. Con respecto a lo amargo, estamos como muy preparados para detectar el sabor amargo. Tenemos algo así como una familia de 30 receptores que detectan los amargos, que naturalmente los consideramos tóxicos. Para rechazarlos, estamos bien preparados para detectarlos. También tenemos un receptor para sodio, es un canal epitelial de sodio, en realidad detectamos el cloruro de sodio. Y también tenemos un receptor para ácido, este fue uno de los últimos que se conoció, que es a través de una proteína, la PKD2L1. Bien. Hay otro sentido del gusto que es el adiposo, pero en realidad es la percepción de las grasas. Cuando los triglicéridos ingresan a la cavidad oral, son atacados por la limpasa lingual, que lo desdobla en ácidos grasos. Estos son los que hacen contacto con estos receptores. El mayoritariamente postulado es el CD36. Y al mismo tiempo que se pone en contacto con el receptor, se empieza a segregar bilis, o sea, se prepara todo para la digestión y la absorción de las grasas. Hay otra teoría, en realidad es una hipótesis, que habla de que también habría un receptor para detectar bebidas carbonatadas, pero de eso sabemos menos todavía. Entonces, en concreto, hasta ahora tenemos 6 gustos: el umami, el salado, el amargo, el ácido, el dulce y el receptor para las grasas. Ahora bien, ¿necesitamos todos estos sabores? Parece que juntos no son tan buenos. La experiencia orosensorial, que impacta por supuesto en la ingesta de alimentos y patrones adictivos a largo plazo, estos trabajos nos van a decir que a mayor sabor, mayor va a ser la ingesta. ¿Por qué? Porque el hipotálamo recibe estímulos contradictorios y acaba solicitando una mayor ingestión para descifrarlos a todos. Sumado a la hiperdisponibilidad, más las mejoras en la palatabilidad de los alimentos industrializados, o sea, comestibles, con alto contenido en azúcar o grasa, desafían todavía más nuestra capacidad para poder controlarlos en la ingesta, ¿no? Bien,
Recordemos que toda experiencia sensorial de los alimentos es un reforzador primario de la ingesta y comer en exceso es determinante en el desarrollo de enfermedades que tienen que ver con la salud pública y nos competen a todos. Hagamos la prueba en casa de con las mismas materias primas hacer 2 platos diferentes. Uno es un cuscús de pollo especiado con aceite de sésamo y salsa de soja. Acá hay una gran variedad de sabores todos juntos, se estimula el apetito, se va a dificultar la saciedad y el decir basta y por lo tanto se va a terminar comiendo más. Si con la misma materia prima hacemos ese pollo a la plancha con lechuga y tomate, se va a percibir como monótono porque hay poca variedad de sabor. Cuesta más, sí, disfrutar de la comida, con lo cual comemos menos. ¿Y quién determina esa preferencia de nuestro sabor? 3 situaciones. Por un lado tenemos una impronta genética que nos va a decir a qué venimos preparados para preferir. Les va a pasar con sus pacientes, amo lo dulce, otro va a decir amo lo salado. Tiene una impronta genética, pero también tiene que ver con el desarrollo intrauterino y con los aprendizajes de los niños y adolescentes. Como innato tenemos al sabor dulce. Los dulces son preferidos por naturaleza, por los herbívoros y los omnívoros, justamente porque intuimos que ahí va a haber azúcares calóricos. Todos los sentidos se forman en la fase embrionaria, es decir, hasta la semana 8, y la dulzura, por supuesto, que refleja la presencia de esto que el cerebro nos hace buscar, ¿no? O nos hacía buscar en la antigüedad, que era la ingesta de carbohidratos para obtener kilocalorías. Todas estas cuestiones innatas van cambiando durante el desarrollo. Por ejemplo, los chicos prefieren más altas cantidades de dulces que los adultos, pero después puede ser modificado por la experiencia. Por otro lado, tenemos los alimentos o compuestos amargos, que en realidad por naturaleza son rechazados por señalar la presencia de compuestos que potencialmente podrían ser tóxicos. Los tenemos como desagradables de forma, les diría, innata y lo expresamos a través de nuestra cara. Ahora vamos a ver un poquito de eso, pero fíjense lo que pasa con las semillas de la manzana, de la ciruela, de las cerezas, de los duraznos. Tienen pequeñas cantidades de cianuro y tienen ese sabor amargo para que nosotros los detectemos. A nadie le va a pasar nada por comer las semillas de una manzana, pero en la antigüedad se reunían semillas de muchas manzanas y a la gente se la envenenaba con eso, ¿no? También tenemos sustancias que sí son amargas, pero nos agrada tomarlas. Parece ser que hay una adaptación de nuestro sentido del gusto que nos la torna como agradable. ¿Y por qué? Porque hay alcaloides dentro de esas bebidas, como el té verde y el café, que serían beneficiosos para nuestra salud. Nuestro gusto se termina habituando para que la podamos incorporar con algún beneficio. Hay verduras que todos sabemos que son amargas, la rúcula, la radicheta, la escarola, el brócoli. Hay personas que realmente les gusta este sabor. Ahora, lo que no pudo decidir la ciencia todavía es si les gusta el sabor amargo o si en realidad los otros componentes del sabor de esas verduras opacan el sabor amargo y estas personas lo terminan consumiendo. Con respecto al sabor salado, siempre pensamos que fue un gusto aprendido. La mayoría de los estudios van a decir que no, que el sabor salado en realidad tiene componentes innatos, intrauterinos y postnatales tempranos. Este sabor en realidad se desarrolla a los 4 meses de edad, después de haber nacido, y a los 2 años de edad las preferencias de los alimentos salados son mayores de los que son para un adulto. Por ejemplo, lo que ocurre con la hiperemesis materna cuando una mamá está embarazada, la moderada a la severa, eso influye sobre la respuesta de sus bebés al sabor salado. Se vio que de niños y adolescentes, esos chicos agregan más sal que los hijos de mamás que nunca han tenido episodios de vómitos y náuseas en forma severa, ¿no? Es como que esos niños quieren compensar como si nosotros estuviésemos tratando la hiperimesis, o sea, ¿qué le daríamos? Sodio, una reposición de electrolitos, y esos niños
están más ávidos por el sabor salado cuando son niños y adolescentes. Se vio también que a menor peso al nacer, mayor preferencia por lo salado, al menos durante los primeros 4 años de vida. Bien, ¿qué pasa en la vida prenatal? El feto vive en un entorno sensorial que se lo da el líquido amniótico y va a estar influenciado por todo lo que la madre come o bebe. Las experiencias con estos sabores van a conducir a preferencias en su edad de niño, adolescente y sobre todo en el destete. Este fue el primer trabajo que se hizo en el año 2000, en donde se pudo deducir que la dieta de la madre influye en, digamos, el sabor del líquido amniótico. Se le dio esencia de anís a un montón de embarazadas y se hacía que los bebés huelan esa sustancia cuando estaban lactando. Los hijos de la mamá que habían sido expuestas a esta fragancia les gustaba, disfrutaban de ella, mientras que las embarazadas nunca han sido expuestas a beber anís, los rechazaban con la cara como si fuese algo amargo. Las expresiones faciales son las que nos dicen si a un bebé les gusta o no determinada cosa. Este fue el primer trabajo, después aparecieron más, pero todos los que usan para censar con respuesta facial sobre el gusto, se utiliza por un lado la sacarosa, por el sabor dulce que todos conocemos que tiene, y por otro lado la quinina, que se extrae del árbol de la quina, que es el árbol nacional del Perú, de la corteza se extrae, y se usó mucho tiempo para combatir la malaria o el paludismo. Por supuesto, hoy en día se la fabrica sintéticamente en los laboratorios, pero se sigue usando a nivel experimental. Es extremadamente amarga y lo vivenciamos a través de las expresiones faciales, tanto en animales, primero se usaron ratas, después monos y después seres humanos, bebés, para ver la preferencia o aversión hacia determinados gustos. Estas reacciones faciales son homólogas tanto en roedores, en primates, como en bebés humanos de distintas culturas, o sea que reaccionan igual los bebés de Estados Unidos que los de África. Fíjense cómo se expresan cuando se los pone en contacto con el sabor dulce, que siempre es agua, con sacarosa, reducen el llanto, producen una sonrisa, hacen ruido con los labios y hacen protrusión de la lengua, y se lamen los labios. Cuando se los expone a agua con quinina, giran hacia abajo las esquinas de las bocas, abren la boca, las ratas muestran los dientes, baten la cabeza y se limpian frenéticamente la boca y hasta algunos escupen. Quizás han escuchado hablar del propiltiuracilo o el PROP, es una sustancia amarga que solo se utiliza a fines experimentales. Hay personas que genéticamente son ciegos al PRO, o sea, no pueden detectar su sabor amargo. El 20% de la población es ciego al PRO. Yo soy una de ellos. No se detecta ese sabor amargo, se los dan en un cartoncito y ustedes no sienten nada. Recuerdo que estaba en un posgrado de obesidad y miraba a mis compañeros, todos ponían cara de asco y yo no sentía nada. Y me llamaron y me dijeron, vení, y era ciega al PRO. Parece que los que son ciegos a esta sustancia son los que llamamos amo lo dulce. Bueno, los amantes de lo dulce, bueno, parece que los ciegos al PRO tienen esta cuestión genética de preferir las sustancias dulces. Y al revés, los que pueden catar el PRO, les da lo mismo comer dulce que no comerlo. Este es un ensayo, hay un montón en realidad, pero este me pareció como el más ilustrativo. A embarazadas se les dio de beber jugo de zanahoria. Al grupo CW en realidad se le dio jugo de zanahoria en el último trimestre de embarazo y en el primer periodo de la lactancia se le dio solo agua. Al segundo grupo le dieron agua en el último trimestre de embarazo y jugo de zanahoria en los primeros meses de lactancia y al tercer grupo se le dio agua en los 2 momentos biológicos. Los bebés de las mamás que habían sido expuestas al jugo de zanahoria durante el embarazo fueron los que menos expresiones faciales negativas presentaron, por supuesto porque ya habían estado expuestos en el seno uterino.
En cuanto a percepción de las mamás, ellas veían que los hijos disfrutaban más, por supuesto, los que eran bebés descendientes de las mamás que habían comido que habían tomado el jugo de zanahoria, y más bien que fueron los que más lo consumieron. Con respecto a la lactancia, también las que habían recibido jugo de zanahoria en los primeros meses de lactancia, sus hijos les agradaba ese sabor, ellos lo comparaban en los cereales, le daban a esos bebés cereales con sabor zanahoria o con sabor neutro. Los que habían sido sometidos a la lactancia, las mamás con este sabor, preferían, pero no llegó a ser clínicamente significativo. Por eso es que acá no está ilustrado. Otro de las cuestiones de aversiones que pasamos con respecto al gusto y en el embarazo es que aparece una hiperosmia, es decir, muchas embarazadas refieren, casi el 70%, convertirse como una especie de sabueso y huelen absolutamente todo y a una considerable distancia. Hay muchas teorías, la mayoría le va a echar la culpa a la progesterona y a los estrógenos que afectan los sentidos del gusto y el olfato, y la hipótesis es que en la naturaleza se exacerban esos sentidos para rechazar a las sustancias tóxicas, y en la prehistoria, cuando éramos monas y veíamos una fruta en un árbol, y bueno, más vale que la viésemos y oliésemos nosotras primero por estar embarazadas, ¿no? Entonces parece que viene desde ahí. El 70%, como les contaba, experimenta estas alteraciones en las percepciones de olores y de sabores. Alimentos que eran preferidos pasan a ser rechazados. Sobre todo rechazan lo que es café, bueno, el olor a cigarrillo y la cerveza, por supuesto, ¿no? Generalmente son más sensibles a los olores que son poco agradables. Todo esto, por supuesto, que compromete la ingesta de alimentos, ¿no? Bien, la comida que ingiere la mamá le da olor y sabor al líquido amniótico. Esto es algo que antes dudábamos, ahora estábamos pero totalmente seguros. Hay bebés asiáticos que ni bien son expuestos a especias, las comen y las disfrutan, y cuando a un bebé occidental se lo coloca ante ese sabor, pone la misma cara de asco que con la quinina. Eso es porque su mamá asiática consumió todas esas especias durante el embarazo, ¿no? Bien, a las 21 semanas en la vida intrauterina ya tragan líquido amniótico, con sabor a los alimentos que se comió la mamá, y la bebida también. Los mayores ensayos se vieron con ajo y con azúcar. Después se les daba a oler líquido amniótico a voluntarios. Ustedes saben que se usan personas que son como narices electrónicas, tienen muy exacerbada la sensibilidad para los olores, y podían detectar el líquido amniótico con olor a ajo, porque habían sido las mamás que habían sido expuestas a esos. Nosotros podemos entonces formar recuerdos de estos sabores que van a dar lugar a la preferencia de estos alimentos u olores para toda la vida. A las 12 semanas ya se pueden observar papilas gustativas en la lengua de los fetos, y desde la semana 13 ya puede percibir los estímulos gustativos. Si se inyecta una sustancia dulce en el líquido amniótico, el feto va a mostrar preferencia por ese sabor ingiriendo más. Pero si se le inyecta una sustancia amarga, disminuye la ingestión. Y algunos condimentos le van a dar sabor al líquido. La mayor parte han sido estudiados con ajo, el curry y alguna otra especia. Fíjense que el feto ingiere entre 200 y casi 700 mililitros de líquido amniótico al día, depende de la edad gestacional, No quería dejar de mencionar a la pica. La pica es una necesidad compulsiva de ingerir sustancias que no son nutritivas. Ahí vemos al hielo, el agua es nutritiva, pero en este caso el hielo no es habitualmente consumido por nuestra cultura, por eso se lo incluye dentro de la pica. Se ve en embarazadas, ellas comen, por ejemplo, tiza, jabón, las esponjas de lavar los platos, tierra. La más común es la geofagia, o sea, la pica con tierra. Les podemos presentar este estudio que nos va a mostrar un poco las sustancias mayormente consumidas. En nuestro país es el hielo, después viene la tierra, la tiza, el jabón, el esmalte de uñas, el papel, el desinfectante, alimento balanceado, ladrillo, pasta de diente, arena y reboque. También hay registros de arroz crudo
o de harina cruda, así como viene en el paquete. Por supuesto que tienen alterado el sabor, si no, de ninguna manera podrían consumir todos estos alimentos. ¿Cuál es la característica de la pica? Que en la mayoría de los casos hay antecedentes en la familia y en la propia infancia de esa embarazada. La mayoría lo va a iniciar en la primera mitad de la gestación y el consumo diario alrededor del 53%, ¿no? ¿Con qué se asoció? Bueno, dijimos, algo les debe faltar que salen a buscarlo en la naturaleza. Y los trabajos dicen que se asocia con bajos niveles de hemoglobina y de zinc. O sea, bajan estos niveles de micronutrientes, se altera la percepción del sabor por alguna forma y la embarazada lo sale a buscar en la naturaleza. Hace lo que puede para sobrevivir, lo busca ahí y es una conducta realmente compulsiva. Bueno. ¿Qué pasa con la lactancia? La leche materna también se va a impregnar del sabor de las comidas que tome la mamá y los trabajos se hacen con ajo y con vainilla, que son los que más fuertemente improntan en la leche. Y lo que se estudia son bebés que son alimentados con lactancia materna versus con fórmula. Lo que se vio es que hay un periodo sensible en la programación del sabor. Y los lactantes que tienen menos de 3 o 4 meses, que nunca tomaron fórmulas con caseína hidrolizada, que tienen un sabor amargo porque están los aminoácidos libres, las aceptan fácilmente, o sea, tienen disposición a consumirla y no tienen respuestas faciales de rechazo. Los bebés más jóvenes siempre van a estar más dispuestos a probar y los lactantes mayores de 5 a 6 meses que nunca han probado las fórmulas con caseína hidrolizada, les desagrada y las rechazan. O sea que tenemos un periodo que es sensible en la programación del sabor. Parece que es a edades más tempranas. Los bebés que fueron alimentados con caseína hidrolizada comían grandes cantidades de cereales con sabor salado, ácido y amargo, o sea, los aceptaban perfectamente y más rápido, o sea que los disfrutaban, en vez de comerse un cereal con sabor tradicional. Los niños de 5 años de edad que fueron alimentados con fórmulas con caseína hidrolizada exhibieron respuesta más positiva a los alimentos y bebidas con atributos sensoriales parecidos a los de este sabor amargo. Por ejemplo, les gusta el brócoli, comparado con niños de la misma edad sin experiencia con caseína hidrolizada. Ahora, la buena noticia es que el aprendizaje de nuevas preferencias de sabor puede ocurrir durante toda la vida. Hay mayor plasticidad, por supuesto, y efectos permanentes a edad temprana comparado con experiencias posteriores del sabor, ¿no? Ese sabor característico de la fórmula experimentada en la vida temprana es la impronta y permanece como una preferencia en un tiempo considerable. ¿Qué pasa en los adultos mayores? Nosotros tenemos alrededor de 10.000 papilas gustativas en la lengua que se van reciclando o regenerando cada 2 semanas. Pero en los adultos mayores suelen disminuir a la mitad, entonces no pueden percibir el sabor de la misma manera que lo hace un chico o que lo hace un adulto, ¿sí? Entonces por eso vamos a ver que ellos rechazan algunas comidas o le empiezan a poner mucho condimento porque realmente no lo perciben. Tenemos que conocer que tienen una situación en concreto que es la disminución en el número de papilas gustativas. Ahora, ¿cómo asociamos todo esto a la obesidad? Hay teorías que dicen que la obesidad podría ser una respuesta anormal del cerebro en cuanto a la percepción sensorial de una comida. Y esta respuesta normal es la que puede persistir incluso en individuos posobesos, es decir, que han reducido el peso y están en etapa de mantenimiento, con lo cual los coloca en un riesgo más alto de recaída. La dopamina es la que está asociada con experiencias placenteras y conductas adictivas, por supuesto, y el cerebro también la libera cuando comemos algo rico. Y aquí es donde ocurre todo, el famoso circuito de la recompensa. Todo lo que coloque dopamina en el núcleo accumbens, la amígdala, la corteza prefrontal, el área tegmental ventral, todo lo que coloque dopamina ahí lo va a hacer placentero y adictivo.
tiene que ver con la recompensa. Recuerden lo que decíamos antes, el cerebro nos hacía buscar todo lo que necesitábamos y puso un placer en eso. Lo que pasa que ahora en un mundo donde la comida ya no es la que era antes, esto dificulta la situación. En el cuerpo estriado ventral es donde descarga la dopamina y donde tiene mayor acción. Tanto factores de recompensa naturales como pueden ser, en vez de alimentos diríamos comestibles, y el sexo, también como farmacológicos, como la cocaína, la nicotina y las anfetaminas, todas actúan en esta misma región del cerebro, que es el circuito del placer, la recompensa y la adicción. Todo lo que combine carbohidratos con grasa también actúa de la misma manera que actúan estas drogas sobre el cerebro. Estos son experimentos hechos en humanos y en ratones, en donde se las alimenta con cereales para desayuno extremadamente dulces y se ve, mediante imágenes cerebrales, cómo inmediatamente la dopamina descarga en esa zona. Les quería ilustrar simplemente, pero estamos hablando de lo mismo. En ratas, la ingesta de bebidas fuertemente azucaradas causa una adicción similar a las drogas. A esta rata le infundían cocaína a través de una vía que tenía puesta y que ella se podía dar a través de unas pataditas con un pedal, se podía inyectar más cocaína, pero cuando se le ofreció bebida azucarada, dejó la cocaína y prefería la bebida azucarada. Entonces el azúcar estimula con intensidad las señales de dopamina en el cerebro. En presencia de una respuesta creciente de dopamina, el cerebro se va a sentir grandioso, pero en su ausencia se siente un vacío significativo y se puede superar solamente con más droga o en este caso con más agua con azúcar. Simplemente para ilustrarles, estas son imágenes cerebrales en donde podemos ver bien el circuito cerebral de recompensas, que también lo que vimos en la rata ocurre en nosotros. Fíjense los controles, ahí lo que nos marca es el número de receptores de dopamina. Lo que se vio, que también lo mencionó la doctora Giraudo esta mañana, es que a medida que aumenta el índice de masa corporal, los receptores de dopamina disminuyen. Entonces, ahí tenemos cómo se ven los controles, con esa zona roja bien iluminada de receptores de dopamina, y cómo la tienen los obesos mórbidos. El cuerpo estriado, entonces, ventral, va a recibir menor señal de lo habitual por tener menos números de receptores de dopamina. Bien, otra hipótesis dice entonces que la hiperfagia podría ser el resultado de un mecanismo para compensar ese circuito de recompensa debilitado, o sea, porque tiene pocos receptores de dopamina, combinado con una mayor sensibilidad a la palatabilidad. Todos conocemos la pirámide de la publicidad, pero justamente en la base tiene las carbograsas, que son las que estimulan todo este circuito de recompensas, y que está exactamente invertida a lo que proponen la mayoría de las gráficas, en colocar los alimentos más naturales en sus bases, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la voluntad, de la impronta, de la cuestión genética, del aprendizaje o de la publicidad? Y en realidad es un poco de todo, ¿no? Y qué difícil es cuando le decimos a los pacientes, sí, come eso, pero pará o detenete. Fíjense todo el lío que tiene adentro esa persona cuando probó algo de esto, todo lo que se le gatilló. Por último, quiero mencionar a un concepto que intelectualmente es de mi compañero de la SAOTA, el doctor Pachetti. Yo lo único que hice fue ponerlo en una diapositiva, pero él siempre nos dice que los comestibles actuales ahora nos cazan a nosotros. Antes éramos cazadores, íbamos a cazar animales, ahora todos estos comestibles parece que nos atrapan. Nada más, muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Se han quedado sin palabras.
Allá hay una pregunta. Con el tema de la stevia, ¿pasa lo mismo que comentaste con los edulcorantes y el azúcar? Mira, hola. En realidad todo lo que produce sabor dulce hace lo mismo. Stevia fue recientemente aprobada. Si bien es un edulcorante natural, una cosa es la hierba que conseguimos en Misiones o en Paraguay y otra lo que se procesa. En casa recibimos un polvo blanco y bueno, no sabría decirte, pero en cuanto al sabor dulce todos hacen lo mismo. En distintas partes de los receptores todos gatillan lo mismo. En el caso de la inclusión de verduras en los niños, ¿no? Niños obesos que están en tratamiento, ¿no? ¿Recomendás el agregado de azúcar a las verduras? No. Para ayudarlos a... No. No. No, nosotros al menos desde la SAOTA no lo recomendamos. Lo que mencioné es un concepto fuerte en investigación que ellos afirman que puede ser reaprendido, o sea, vos tenés que exponerlo a eso varias veces y por eso hay que trabajar con la familia, o sea, si la familia no come fruta después de comer, difícil que el niño lo haga, exponerlo al estímulo, exponerlo a que haya verduras en la mesa, que haya carne frescas, huevos, alimentos lo más natural posible, ¿no? A eso es lo que apuntamos. Sí, felicitaciones Marcela, espectacular. Lo que has planteado un poco hoy, una vez lo escuché a Julio decir en un congreso de nutrición hace varios años en Mendoza, me acuerdo, que un recurso sería de hacer las comidas no muy sabrosas, por las cuales nos va a llevar a comer menos. Bueno, algo me pasa a mí en ese aspecto, entonces uno también termina comiendo menos. Pero hay una pregunta que hice hoy y que creo que el autor Giraudo no la puedo responder, pero no he escuchado que también el sabor dulce engaña a la célula beta. Yo no tengo referencia de ninguna bibliografía, no sé si alguien la tiene, como que es engañada y sigue produciendo insulina, pero no sé si esto es un... Y por último, para terminar ante tu respuesta, ¿para qué queremos tantas cosas dulces? Si hay muchas cosas dulces en la naturaleza, como la mirada de todas las mujeres que están acá. Bueno, gracias Claudio. Respondo a tu pregunta sobre el sabor dulce y la célula beta. Hay trabajos con determinados edulcorantes como aspartame y sucralosa que, como si vos lo colocases tópicamente en la célula beta, estimula la secreción de insulina. ¿Serían como insulinos secretores?